Seguí atentamente el discurso del presidente por razones obvias que tienen que ver, primero, porque es el presidente, y en segundo lugar, porque nosotros tenemos que opinar sobre lo que se dice y no sobre lo que suponemos. Yo te diría que despojándolo de lo que fue la cháchara de autoayuda que generalmente el presidente tiene para acompañar este tipo de discursos, si vamos concretamente a lo que insinuó o a lo conceptual, porque en realidad medidas concretas no hay, a mí me parece muy difícil ir a una Argentina moderna con caída de jubilaciones, de salarios, menos presupuesto universitario y menos presupuesto para investigación. Yo no creo que así podamos desembocar en ser Noruega. Me parece que de esa manera no se va. ¿Quién dijo Noruega? Digo yo, Noruega tomándolo como un país de mayor desarrollo. Efectivamente, el caso de los jubilados es un caso gravísimo, porque acá se acaba de decir una cosa que es cierta. El proyecto o lo que se propone aparentemente es quitarle 100.000 millones de pesos el año que viene a los jubilados. ¿Esto qué significa? Si vos dividís 100.000 millones por 8 millones de beneficiarios, donde están jubilados, pensionados y pensiones no contributivas, te va a dar una quita de 12.500 pesos al año, o sea, de 1.000 pesos por mes. ¿Esto qué significa? Una reducción de 12.5% del ingreso de los jubilados, que redita el intento que hizo Burlich en su momento en el gobierno de la Alianza. Reitero, 100.000 millones dividido por 8 millones de jubilados, pensionados y pensiones no contributivas te da 12.500 pesos menos al año, 1.000 pesos menos por mes. Esto significa una reducción en los saberes de los jubilados de 12.5. Así arrancamos. Quieren sustituir el régimen de movilidad por el régimen de actualización por inflación. Si ese régimen se hubiera aplicado del 2009 en adelante, hoy los jubilados, en vez de tener un mínimo de 7.400 pesos como tienen, tendrían un mínimo de 5.000. Son cifras muy magras, pero la diferencia es importante. No, pero además hay otro factor. La seguridad social, en cualquier país serio, es una herramienta de redistribución del ingreso. Sí. Si vos dejás a la seguridad social, que no abarca solamente a los jubilados, en un amplio espectro que abarca pensionados, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, etcétera, etcétera, que son en general sectores no sindicalizados, si no tienen el acompañamiento del Estado les resulta difícil defender sus ingresos. Si vos lo dejás afuera, como lo dejaría afuera este proyecto de aumentar solo por inflación, lo estás dejando afuera del crecimiento. ¿Qué fue lo que pasó en la década del 90? ¿Para qué vamos a dar muchas vueltas? En la década del 90, ¿cuál era la inflación? Cero. ¿No? Sí. ¿Hubo crecimiento? Sí. No, está bien, pero... Y los jubilados tenían 150 pesos congelados durante 10 años. Pero tenías una ventaja en la década del 90, que la inflación era muy baja. Una ventaja de la que hoy el país carece. Bueno, por eso mismo te digo, con inflación casi cero, con este criterio, los jubilados tuvieron 150 pesos congelados durante 10 años. Entonces me parece que estamos retrocediendo muchísimo. Me parece que fue... Además es un discurso donde le quiere hacer creer a la gente que los empresarios son pobres personas que están acosadas por los trabajadores. Habla de privilegios y se olvidó de decir que tiene el privilegio de haber firmado un decreto de necesidad de urgencia para que sus parientes blanqueen 180 millones de dólares. Eso no es privilegio. O el privilegio de no pagarle al correo. Sus familiares, que son los que adeudan al correo, blanquean plata no declarada y encima no le pagan al correo, que es no pagarle al pueblo argentino. Eso es privilegio. Por supuesto que a mí me parece que es una exageración, si fuera cierto, que un legislador tenga 80 empleados. Ahora, también es mucho peor que un patrón tenga 80 legisladores de empleados. Por eso quiero ver si efectivamente va a ir al Congreso ese debate, porque Macri no dijo respecto al tema de las jubilaciones que iba a ir al Congreso. Dijo que se va a discutir en una comisión que creó la ley de blanqueo, y como hay emergencia de litigiosidad, es muy probable que con el cuento de la emergencia, que lo desvincula de la posibilidad de llevarlo al Congreso, lo meta por decreto de necesidad de urgencia. Porque esa ley, si modifica el sistema de actualización, no pasa por el Congreso. Entonces no es cierto que haya dicho que va al Congreso. Dijo expresamente que se va a discutir en la comisión. Se intentó este año y volvieron para atrás. Es decir, una norma de menor jerarquía jurídica, un decreto,
un decreto simple de necesidad de urgencia no puede modificar una ley. Digo, sí, pero se declaró en el blanqueo se intentó con los jubilados y se en el volvió para blanqueo, en la ley de reparación histórica, metieron en el Congreso, con el acompañamiento de algunos otros bloques, la emergencia en litigiosidad. Con ese argumento, cuando vos sabés mejor que yo que cuando se declara la emergencia, claro, se desvincula del procedimiento parlamentario. Sí. Con ese cuento te lo van a meter por decreto de necesidad de urgencia. Conclusión de que es un discurso que atrasa 100 años, vuelve a poner la cosa en los términos tradicionales de la oligarquía conservadora de la Argentina, muy parecido al discurso de la Rúa, dice austeridad. Y mientras tanto el endeudamiento avanza desaforadamente. La austeridad es para los trabajadores, para los empresarios pequeños y medianos, para los estudiantes. Ellos no tienen austeridad. Endeudan el país a razón de $862 de deuda pública por segundo en la Argentina. Y además nos han metido en una bicicleta financiera que no tiene salida, que es este cuento de las LEVAC, aumentan las tasas de interés, enfrían la economía. Y bueno, van en el mismo camino que de la Rúa. Es decir, hablan de modernizar la Argentina con la austeridad de los demás. No le piden autoridad a los pools de siembra, no le piden autoridad a los grandes exportadores, a las mineras, a los sectores financieros. La austeridad es para el que trabaja. Y me parece que por ese camino, más el endeudamiento y un dólar planchado, que favorece la bicicleta financiera, vamos a terminar como terminamos con Martínez de Oz, como terminamos en el 89 con las dificultades que hubo con el golpe de Estado económico, precisamente por la misma razón, y como terminamos en el 2001. Todas las crisis de la Argentina fueron crisis de deuda. 82 consiguió, 89 y 2001. Y esto nos están metiendo en una deuda impagable a esta altura de las circunstancias. 700 millones de pesos diarios de intereses de la deuda y 743 millones de pesos diarios de intereses de las LEVAC. Esa es la realidad de la Argentina. Por eso el presupuesto 2018 dice 285.000 millones de pesos dedicados al pago de intereses de la deuda, 56.000 a educación, a salud, 164 a educación y 19.000 a ciencia y técnica. Ese país no es Noruega, ese país no es moderno, es el viejo país de las oligarquías que gobernaron la Argentina. Muchísimas gracias por venir.